Vamos a trabajar ahora ecuaciones diferenciales de segundo orden. Continuamos con este tema, con coeficientes constantes, pero ahora vamos a ver qué pasa cuando las raíces son complejas. Entonces, si tenemos un número del tipo a más raíz de menos b, donde b es un número positivo, entonces este número se dice que es un número complejo. Y entonces, en general, la forma de escribirlo va a ser igual a más raíz de b por raíz de menos 1. Y esto sería como raíz de menos 1, vamos a definirla como el número i. Entonces, este número sería a más raíz de b por i. La raíz de b puede ser exacta o puede quedar indicada, pero lo importante es que siempre que tenemos una raíz negativa, vamos a escribirla de esta manera. Entonces, a este tipo de números se les llama, son números complejos. Los números complejos tienen dos partes. Una parte que se le llama la parte real y otra que se le llama la parte imaginaria. Para hacer números complejos, pues la parte real puede ser cualquier número positivo, negativo o incluso cero. Pero lo que no puede pasar para tener un número complejo es que se haga cero, por ejemplo, la raíz de b, ¿no? Entonces, cuando un número complejo nada más tiene parte imaginaria, tal cual se le llama un número imaginario. Entonces, los números imaginarios son nada más de la forma, digamos, c por i, donde i ya vimos que es la raíz de menos 1, ¿no? Entonces, si no tiene parte real sumando o restando, quiere decir que es un número imaginario. Entonces, a ver, un ejemplo concreto, si yo tengo el número 2 más 3i como tal, este es un número complejo. A veces lo puedo escribir de esta manera o puedo obtenerlo, por ejemplo, como, digamos, si tuviera 5 más la raíz de menos 9, pues esto también es un número complejo y esto lo puedo escribir como 5 más la raíz de 9 por la raíz de menos 1. Y esto sería, la raíz de 9 como es exacta, es 3 y la raíz de menos 1 es i. Entonces de ahí es de donde vienen los números complejos. Pero se podría escribir incluso, o se podría pasar que la raíz de 9 no fuera exacta y que me quedara, por ejemplo, entonces esto que estoy poniendo son ejemplos de números complejos que son distintos. Podría tener el número complejo 7 más raíz de 3 por i. Entonces la parte real de este número es 7 y la parte imaginaria es raíz de 3. Entonces, cuestiones importantes que saber sobre los números complejos. Las potencias primero voy a hablar de potencias de la parte imaginaria. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, i elevado al cuadrado, pues i elevado al cuadrado es lo mismo que raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Entonces, al multiplicarlos, esto me da menos 1. Si yo tengo i al cubo, pues esto sería lo mismo que i cuadrado por i. I cuadrado ya vimos que es menos 1, entonces sería menos i. Entonces, y si ahora tomo i cuarta, pues i cuarta se podría ver como i cuadrada por i cuadrada. Y como i cuadrada es menos 1 por menos 1 es 1. Entonces, todo esto empieza a ser cíclico. Porque si yo tomara, por ejemplo, i quinta va a ser i por i cuarta. Y como i cuarta es 1, pues i quinta es i. Entonces, los números imaginarios, cuando tengo sus potencias, sus únicos posibles resultados son i menos 1
1 o menos i. Son esas, si yo siguiera, por ejemplo, con i sexta y séptima, pues podría ver que se empiezan a repetir las potencias. Esto es importante porque, bueno, de pronto hay que hacer operaciones y entonces identificar cuánto valen las potencias de los números imaginarios es importante. Entonces, ¿qué otra cosa es importante con respecto a los números imaginarios? Cómo se suman y cómo se restan y después cómo se multiplican. Entonces, bueno, ya no solo de imaginarios, sino de complejos. Entonces, complejos es cuando tienen parte real y parte imaginaria. Si yo, por ejemplo, tengo a más bi y lo sumo con otro que sería c más di, pues para sumar la parte real se suma con la parte real, entonces eso me da a más c. Y la parte imaginaria con la parte imaginaria, entonces esto sería más b más d por i. Entonces, para un caso concreto, si yo tengo 2 más 3i y le sumo 7 menos 4i, pues entonces parte real con parte real, entonces 2 más 7 son 9 y 3i menos 4i pues es menos i. Entonces ese sería el resultado de la suma. Si fuera una resta, también se hace la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, pues respetando los signos. Por ejemplo, si yo tuviera 6 más i y le resto 8 menos 2i, pues entonces 6 menos 8 son menos 2. Entonces la parte real me da menos 2. Y menos 2i, entonces el menos afecta al menos 2i, le cambia el signo. Entonces tengo i más 2i, serían 3i. Entonces la suma y la resta se hacen de la misma manera, parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Ahora, para la multiplicación de números complejos, la multiplicación del producto de números complejos, lo que vamos a tener es que vamos a hacerlo como si fuera un polinomio. Entonces, digamos, si yo tengo a más bi y lo multiplico por c más di, pues lo que voy a hacer es que a lo voy a multiplicar por c más di. Entonces, esto me quedaría a por c es ac y a por di es adi. Y por otro lado, bi por c pues es bci y bi por di sería bd por i al cuadrado. Si yo simplifico esto, para empezar voy a obtener que, bueno, AC me queda de la misma manera, pero i cuadrada hace rato en las potencias de los números imaginarios vimos que i cuadrada es menos 1. Entonces menos 1 por bd me daría bd, menos bd. Entonces esto es la parte real del producto. Y la parte imaginaria, pues son i, que puedo factorizarlo, que multiplica AD más BC. Entonces, siempre que tenga números complejos, digo, ahorita hice todo el desarrollo, pero puedo hacerlo de forma inmediata. La parte real es parte real por parte real menos parte imaginaria por parte imaginaria. Y la parte imaginaria va a quedar como la parte real de uno multiplicada por la parte imaginaria del otro y también al revés, ¿no? Entonces, si yo hago un ejemplo de 5 más 4i y lo multiplico por 2 más 6i, pues entonces la parte real es 5 por 2, que es 10, y luego menos 4 por 6, que es 24, que son real por real, menos imaginaria por imaginaria. Y luego va a ser más i veces, voy a multiplicar el 5 de la parte real del primero por el 6 de la parte imaginaria del segundo, entonces me queda 30. Y luego 4 de la parte imaginaria del primero por 2 de la parte imaginaria, la parte real del segundo, entonces eso es 8. Y ya simplificando, 10 menos 24 es menos 14.
Y 30 más 8 pues son 38i. Entonces el producto de estos dos números complejos es menos 14 más 38i. Cuando se hace el producto puede pasar en algunos casos que la parte real se haga 0, o también puede pasar que la parte imaginaria se haga 0. Entonces hay unos números que son especiales que se les llama conjugados complejos. Entonces los números conjugados complejos tienen la característica de que la parte real es igual y la parte imaginaria, bueno, antes de hacer operaciones con ellos, entonces, y la parte imaginaria tiene distinto signo. Entonces, cualesquiera números que pase, que la parte real sea igualita y la parte imaginaria solamente cambie el signo, entonces se les llama conjugados complejos. Estos números tienen una característica, que si se multiplican dos números que son conjugados complejos, voy a aplicar lo que acabamos de ver de las fórmulas. La parte real por la parte real sería a cuadrada, la parte imaginaria por la parte imaginaria sería b por menos b, que es menos b cuadrada, pero en la fórmula tengo un menos, entonces es más b cuadrada. Y la parte imaginaria me queda, aquí va a ser i, que multiplica a por menos b, que es menos ab, y luego ab por a, que es más ab. Entonces esto acaba cancelándose. Entonces los números conjugados complejos, una característica que tienen es que al multiplicarse su resultado nada más es un número real. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 2 menos 3i y lo multiplico por su conjugado complejo, que es 2 más 3i, pues su resultado de hacer el producto va a ser 4, y menos 3 por menos 3 es menos 9, pero la i cuadrada hace que se convierta en más. Entonces esto me da 13. Me da un número real, pero además no solo me da un número real, ese número es positivo. Entonces, pues esa es una característica de los conjugados complejos, que al multiplicarse solamente dan una parte real. Entonces, bueno, de las cosas que estamos viendo ahorita de los números complejos, hay algo más. Vamos a ver cuál es la expresión de Euler para escribir un número complejo. Entonces, vamos a ver esto para poder ya pasar a la solución de las ecuaciones de segundo orden con coeficiente constante, cuyas raíces sean complejas. Lo primero que vamos a ver es cómo se representa e elevado a la beta i, donde i pues es raíz de menos 1. Entonces, esta expresión es igual a coseno de beta más i seno de beta. Esta expresión es importante. Nosotros la vamos a usar ahorita para probar que, pues que efectivamente cuando hable de e a la beta i es lo mismo que coseno de beta más i seno de beta. Entonces, para demostrarlo, lo que voy a tomar es e a la menos beta i. Entonces, si yo tomo e a la menos beta i, pues esto sería coseno de menos beta más i veces seno de menos beta. Entonces, vamos a probar entonces que estos dos son exactos, bueno, que e a la beta i es lo mismo que coseno de beta más i seno de beta. Entonces, un detalle, ya que escribí e a la menos beta i, nada más voy a hacer una aclaración de cómo son las funciones seno y coseno, porque esto va a ser importante. Entonces, la función coseno, si ustedes la recuerdan, es una función que es periódica y que exactamente en 0 tiene el valor de 1, pero no solo eso, es completamente simétrica.
Entonces, si ustedes toman cualquier valor de A, y aquí tienen el coseno de A, si toman su negativo, coseno de menos A y coseno de A acaban siendo iguales. Entonces, coseno de A es lo mismo que coseno de menos A. Esta es una propiedad del coseno. Si yo ahora, bueno, tomara cualquier otro valor, digamos beta, y tomo aquí, un valor B, pues estos dos acaban siendo iguales, ¿no? El coseno de B o el coseno de menos B acaban siendo iguales. Entonces, esta es una característica del coseno. Y con respecto a la función seno es una función que es periódica, pero que, bueno, imagínense que es simétrica, pero que exactamente lo que voy a tener es que voy a obtener su negativo. Digamos que si este valor fuera A y este es menos A, si yo calculo el seno de A, que es el valor que está aquí, el seno de menos A me va a dar exactamente su negativo. Entonces, esta es otra propiedad que hay con las funciones trigonométricas. Seno de A es igual a menos seno de menos A. Puedo escribirlo así o puedo escribir que si multiplico todo por menos, que menos seno de A es igual a seno de menos A. Esto para cualesquiera valores que vayan teniendo, ¿no? Entonces, todo es completamente simétrico. Entonces, si yo ocupo estas propiedades que acabo de ver, cuando yo digo coseno de menos beta, pues coseno de menos beta es lo mismo que coseno de beta. Por lo que vimos que coseno de A es igual a coseno de menos A para cualquier valor de A, ¿no? Y por otro lado, seno de menos beta pues va a ser menos seno de beta. Entonces esto sería lo mismo que menos i seno de beta. Aquí acabo de encontrar una relación que es muy importante. Si yo supongo que coseno de beta i es coseno de beta más i seno de beta, entonces la exponencial a la menos beta i va a ser coseno de beta menos i seno de beta. Como les mencioné hace rato, pues estos dos números son conjugados. Justamente porque la parte real es idéntica y la parte imaginaria cambia de signo. Entonces, si yo hiciera, voy ahora sí ya a la demostración, de que e a la beta i, si la multiplico por e a la menos beta i, haciendo nada más operaciones con los exponentes, pues esto sería e a la beta i menos beta i. Y esto sería lo mismo que e a la 0, y e a la 0 vale exactamente 1. Ahora voy a tomar por otro lado la expresión en términos de cosenos y senos. Entonces, coseno de beta más i seno de beta, si lo multiplico por coseno de menos beta, bueno, lo voy a poner ya en términos de lo que acabo de probar, que sería coseno de beta menos i seno de beta, porque ya vimos que son equivalentes. Entonces, si yo los escribo de esta manera, resulta que al ser conjugados complejos y multiplicarse, pues el resultado me va a dar un número real y va a ser mayor o igual que 0. Y el resultado pues es parte real por parte real, o sea, coseno de beta por coseno de beta es coseno cuadrado de beta. Y seno de beta por seno de beta, que es parte imaginaria por parte imaginaria, pues me da seno cuadrado de beta y multiplicado por menos i al cuadrado me da más seno cuadrado de beta. Y si ustedes recuerdan, pues la relación trigonométrica de que coseno cuadrado de beta más seno cuadrado de beta es 1. Entonces lo que acabamos de obtener es que si yo expreso e a la beta i como coseno de beta más i seno de beta, pues
Siempre que tenga como en el exponente la parte imaginaria, voy a poderlo escribir de esta manera. O sea, cualquier exponencial donde tengo dentro del exponencial un número imaginario, voy a poderla escribir como una combinación de cosenos y senos. Entonces, esto es como un resultado que va a ser importante. Entonces, finalmente, hablando ya de la parte de compleja, ya ahorita lo único que hice fue tomar e elevado a un número imaginario. Pero si ahora tomo e elevada a un número complejo, que es alfa más beta i, entonces pues esto sería lo mismo que e a la alfa por e a la beta i. Y esto entonces va a ser lo mismo que e a la alfa que multiplica, como ya vimos que coseno de beta i se puede escribir como coseno de beta más i seno de beta. Entonces ya tenemos la forma de expresar ya no solo a un número imaginario, o sea, la exponencial de un número imaginario, sino la exponencial de un número complejo. Todo esto es muy importante porque finalmente vamos al caso 3 de la solución de las ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes. Entonces, vamos a construir esa solución. Entonces, vamos a suponer que tengo una ecuación diferencial de segundo orden del tipo a y' más by' más cy igual a 0. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto, pues yo lo que primero que tengo que hacer es buscar la ecuación de segundo grado asociada a esto. Entonces, la ecuación de segundo grado asociada sería am cuadrada más bm más c igual a 0. Entonces, si yo busco la solución de esta ecuación, la voy a poner ahorita con fórmula general. Bm sería igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac y todo lo divido sobre 2a. Entonces, si b cuadrada menos 4ac es negativo, pues estoy en el caso 3, que quiere decir que la solución es un número complejo. Y entonces, de acuerdo a todo lo que acabo de ver, si la solución es un número complejo, pues voy a tener, este número complejo va a tener la parte real. Voy a suponer que la solución es alfa más beta i, donde en este caso alfa va a ser igual a menos b sobre 2a y beta pues va a ser igual a la raíz de menos b cuadrada menos 4ac. Para tomarlo en positivo, ahorita vamos a considerar todo esto sobre 2a. Entonces, si tenemos la solución que es un complejo, la solución o va a ser alfa más beta i o va a ser alfa menos beta i. Entonces, lo único que va a cambiar es que el valor de beta puede ser positivo o puede ser negativo. Pero una cuestión que es importante es que siempre que tengamos soluciones complejas, vamos a tener que la solución van a ser conjugados. Y entonces al ser conjugados, pues vamos a tener todas las propiedades que acabamos de ver y vamos a poder expresar la solución ya en términos del exponencial en estas condiciones. Entonces, lo que va a pasar entonces es que y1 va a ser igual a e a la alfa más beta i, pero de acuerdo a lo que vimos, pues es e a la alfa multiplicado por
coseno de beta más i seno de beta, ¿no? Esta sería la forma de escribir la solución cuando tengamos una parte compleja. Un detalle que es importante, que es, esto está multiplicado por x, y aquí tengo beta x, y aquí tengo beta x. O sea, entonces la solución sería, esa sería la primera solución. La segunda solución sería e a la alfa menos beta i por x. Y esto es e a la alfa x, y pues ya vimos que lo que me tiene que dar es exactamente el conjugado, que es coseno de beta x menos i seno de beta x. Entonces, ahorita hicimos todo el desarrollo para que pudieran ver cómo va a ser la solución. Y entonces, en este caso, ya no vamos a hacer toda la parte de del desarrollo de verificar que cada una de ellas es solución, ni vamos a sacar el Gronskiano, sino que lo que vamos a hacer es que de forma directa ya vamos a poder la solución de esta manera, y entonces la solución general de una ecuación de este estilo va a ser y igual a C1 por E a la alfa x coseno de beta x más i seno de beta x más C2 e a la alfa x y el conjugado coseno de beta x menos i seno de beta x. Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar para encontrar la solución general. También se puede hacer con condiciones iniciales. Si hay condiciones iniciales, pues hay que sustituir los valores de x y de y encontrar cuánto valen, tanto aquí como en la primera derivada, para poder pues calcularlos y que me dé la solución particular.